Vamos a hablar de nutrición y oncología y lo vamos a hacer con la licenciada Susana Padula. Karina Colioca la saluda. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Karina. Todo bien, gracias por la invitación. Una veces al hablar de enfermedad oncológica se piensa que el paciente siempre está con bajo peso, desnutrido, y si bien hay un alto porcentaje de pacientes que presentan desnutrición, tenemos el otro grupo opuesto, que es el paciente obeso, donde el oncólogo lo ve gordito, con reservas, y tiene presente que ese paciente quizás no necesite ser derivado de la nutricionista. Entonces lo importante en estos pacientes es, más allá del peso, es hacer una valoración de la composición corporal para ver si este paciente presenta pérdida de masa muscular, que es lo que llamamos sarcopenia. El afrontamiento del tratamiento tenemos, o sea, va a depender de dónde esté localizado ese tumor, el tipo de tratamiento que va a recibir ese paciente, que puede ser quimioterapia, radioterapia o un paciente que está candidato a cirugía, y el mayor riesgo se da cuando realizan quimio y radioterapia en forma conjunta. Esos pacientes, obviamente la quimioterapia trae muchos trastornos, como puede ser vómitos, náuseas, pérdida de apetito. Claro. Esto es común en los pacientes oncológicos. ¿Y a qué se debe? A que el propio tumor empieza a secretar sustancias que afectan la parte del cerebro, y eso les da anorexia. El paciente no tiene hambre, claro. El paciente no quiere comer. Entonces es como que ayudado con el tratamiento se complica la parte de la sintomatología, y bueno, en estos casos es donde es abordar a tiempo y poder realizar una intervención nutricional. ¿Sí? Tenemos que desterrar que el gordito tiene reservas y va a poder hacer todo tipo de tratamiento porque está gordito. Puede tener mucha masa grasa, pero no puede tener masa muscular, que es lo que llamamos sarcopenia, y esto puede alterar el tratamiento. ¿Por qué? Porque son pacientes que van a tener mayor toxicidad, no van a tolerar el tratamiento, se van a tener que disminuir las dosis de las drogas que se le dan, en muchas veces se interrumpe. Entonces es importante, más allá del peso, hacer toda una valoración de la composición corporal del paciente. Por lo tanto, es una atención integral del paciente oncológico, no importa, entonces, como usted bien está aclarando, cuál es la contextura a priori de ese paciente, porque puede tener por debajo un montón de afecciones que no son las que debería tener. ¿Hay algún seguimiento en particular? Recién usted decía, depende del tipo de tumor, depende del tipo de cáncer que tenga y cuál sea el tratamiento, me imagino que debe ser diferente, pero digo, dietas preventivas, estas que siempre dicen, bueno, tenés que tener más hierro o tenés que tener más calcio. En líneas generales al paciente, digamos, si no presenta a través de una anamnesis alimentaria minuciosa, si no presenta ninguna deficiencia, no se lo suplementa, porque eso es otro también de las cosas. Necesita tomar, come poco, sí. Necesita vitaminas, necesita algún suplemento, eso es fundamental. Pero no se le da, digamos, suplementación si no presenta deficiencia. En cuanto al tema de la alimentación, se le hace al paciente el seguimiento, se lo trata de valorar, digamos, la idea es que el oncólogo pueda derivar en forma temprana, porque los pacientes que realizan tratamiento conjunto de quimio, radioterapia, y también si ese tumor se localiza en una región del cuello, va a tener alterada, digamos, la deglución, puede tener mucositis. Entonces esos pacientes ya sabemos a priori que van a perder peso. Entonces esos pacientes hay que intervenirlos y seguirlos de cerca como para poder lograr en el momento oportuno quizás la colocación de una sonda para tener un soporte nutricional a través de esa sonda. Y además comen poco. En cuanto a la alimentación, no hay, digamos, ninguna alimentación ideal, ni tampoco están los mitos de no consumo harinas. Llegan muchos pacientes, no consumo harinas blancas, no consumo azúcares porque alimentan al tumor. A eso, son mitos esos. Ahí quería llegar, licenciada, porque sí. La pregunta sería si existen alimentos y dietas anticáncer, ¿no? Apareció ahora como una nueva moda, si podemos llamarla de esa manera, la dieta cetogénica,
que dicen es la dieta de los pacientes oncológicos, lo que usted está diciendo, sin harinas blancas, sin azúcares refinados, que le dan de comer a las células cancerígenas. Digo, y esto es peligrosísimo para todos. Entonces quería abordar ese tema porque me parece muy interesante que nuestros oyentes tengan de primera mano la indicación de un profesional, ¿no? Sí, no, esas dietas la verdad que no tienen, digamos, aval científico. No hay estudios que avalen que la dieta cetogénica va a prevenir el cáncer. De hecho, hay muchos pacientes que se internan, que son quizás vegetarianos, veganos, que no consumen carnes, que además suprimen las harinas, los azúcares, con lo cual eso trae una pérdida de peso importante, y son pacientes que en algún momento obviamente contraen el cáncer. O sea, la enfermedad oncológica es multifactorial, son muchos factores los que intervienen. Lo ideal es una dieta saludable. Lo único que con respecto a las carnes, que es otro de los alimentos que carne roja no como, hay estudios científicos donde se ve que el alto consumo de carne vacuna o de carnes procesadas pueden llegar a aumentar el riesgo de contraer cáncer. No es como más carne voy a tener cáncer, no, porque ocurre en pacientes incluso vegetarianos. Pero ahí, en ese tipo de alimento, hay como un aumento de la prevalencia en esa gente que come más cantidad de carne, que sería no superar, lo ideal sería no superar los 500 gramos por semana de carne vacuna. Si la persona alterna con carnes blancas, no habría ningún problema porque no es que va a estar en riesgo de contraer cáncer. Pero también ahí tenemos un tema, ¿no? Digo, como sociedad, el argentino es un carnívoro interesante y creo que supera ampliamente los 500 gramos semanales. Hay formas de contrarrestar más allá de concientizar a la población, que es lo que intentamos hacer desde acá, ¿no? De, bueno, hay que comer no más de 500 gramos semanales de carne. Pero entre que esto empiece a suceder, ¿alguna otra forma de contrarrestar? ¿Tenemos algún tipo de nutrición ideal que podamos que nos pueda ayudar? En realidad lo que sugerimos es el control de las porciones. Obviamente a veces es difícil hoy por hoy el tema, aparte la población argentina no está tan acostumbrada al consumo de carnes blancas, específicamente del pescado. Claro. Con respecto al alcohol, uno debe sugerir no tomar alcohol, ni una medida ni dos medidas, o sea, el alcohol, el sobrepeso, la alimentación, según qué alimentos, son todos factores que influyen en poder aumentar la incidencia de esta enfermedad. En líneas generales también le pasa a gente que no toma alcohol o pacientes con cáncer de pulmón que no fuman, pero alimentos preventivos no hay. Lo ideal es consumir dietas con alto contenido de proteínas de origen vegetal, que si uno sabe cómo tratarlas, digamos con el activado para aprovechar todo los nutrientes que nos aportan las legumbres, tranquilamente pueden ser reemplazo del tema de las carnes. No es no como carne y voy a comer solo lechuguita. Claro. Es una alimentación variada y completa, hecha por un profesional, obviamente, como para que sea acorde a las necesidades del paciente. Dos cosas quiero preguntar ahí. Las semillas que están también últimamente tan en boga y que todo el mundo intenta sumarlas incluirlas a su dieta. Con respecto a las semillas, lo importante es el triturado, ¿sí? Las semillas tienen contenido en su interior que si uno no las tritura, esas semillas solamente van de adorno en la comida y luego en la materia fecal. O sea que no tiene sentido comerlas enteras. La única excepción serían las de zapallo y las de girasol, que al tener un tamaño un poco más importante, uno con la masticación podría llegar a triturarlas. Si no, lo ideal es el molinillo de café, porque el mortero a veces no da tanto efecto, triturarlas, guardarlas en un frasco de vidrio bien tapado en la heladera y usarlas durante ese día. Las semillas son una buena fuente de fibra y de nutrientes de todo tipo, entonces variedad de semillas trituradas y usarlas en ese día. Y no comprarlas trituradas tampoco. Porque no sirve. La activación, eso ya perdió sus nutrientes, ¿no? Si ya uno la compra molida. Ya la compra triturada, exacto, no sirve.
Con respecto a la activación, se pueden activar las semillas, sí. Los frutos secos no aportan mayores beneficios, porque tienen como ciertos antinutrientes, que eso también se activa en las legumbres, los cereales integrales, la avena. Entonces uno al dejarlo en remojo de 12 a 24 horas, algunos sugieren dejarlas entre 6 y 8 a los frutos secos, que a veces si uno lo incorpora, no sé, en un yogur, en algún puré de fruta, en algún licuado, no se nota tanto. Es como que muchas veces se puede llegar a utilizar y aporta beneficios. Pero ya trituradas y en el momento de poder consumirlas, eso ya sería bastante beneficioso en cuanto a la alimentación. Y esto que estamos hablando es alimentación general, pero también para el paciente oncológico. Digo, no hay una diferencia en nutrición más allá de lo que cada uno específicamente necesita, pero digo, nutrición es para todos igual, ¿no? Es para todos igual. No hay, a veces los pacientes con el tema de la quimioterapia bajan las defensas, es lo que se llama el cuadro de neutropenia. Entonces el paciente viene como diciendo, ¿qué puedo comer que me ayude a aumentar las defensas? No hay algún alimento mágico. O sea, siempre lo que recalcamos es el uso, respetamos los hábitos del paciente. El paciente dice, no me gusta la leche, bueno, lo vamos a tratar de suplantar por algún otro medio. La idea es que pueda cubrir su valor calórico, que pueda tener las proteínas que necesita en el día. Es importante también que el paciente realice un poco de actividad física, aunque sea en su casa, si no puede salir a caminar, algún tipo de movimiento que lo ayude a mantenerse activo, entonces, y cubrir las proteínas que necesita en el día, pero siempre dentro de un cuadro de un valor calórico acorde a su peso, porque si no, le puedo dar muchas proteínas y si ese paciente consume pocas calorías en el día, esas proteínas las va a utilizar como para caminar o para hacer sus actividades diarias, va a tener un fin energético y lo que queremos es que aumente la masa muscular. Entonces a veces el paciente quizás consume muchas proteínas, pero en el día consume muy poca cantidad de calorías. Esas proteínas no se pueden aprovechar con un fin de poder sintetizar músculo. De ahí que la dieta tiene que ser, digamos, abordada desde un profesional para ver, según el peso del paciente y según su estadio. La enfermedad oncológica es hipercatabólica, o sea, está todo el tiempo dañando y destruyendo músculo. Por eso es importante poder cubrir ese valor calórico del paciente y el valor proteico de acuerdo al estadio de la enfermedad y al valor, digamos, al estado nutricional que presenta en ese momento de evaluarlo. Podemos sacar en claro entonces la enorme necesidad de consultar con un médico nutricionista en el tratamiento, dentro del tratamiento oncológico, y dejar bien claro que no existen los alimentos mágicos ni las dietas anticáncer, que hay que ir con el profesional y que cada uno necesitará, de acuerdo a un montón de variables, uno u otro tipo de nutrición. Así que eso creo que es lo más importante y, por supuesto, recalcarle a todos nuestros oyentes que el Hospital Ángel Roffo posee entonces esta división, este servicio de alimentación, del cual la licenciada Susana Padula hoy nos acompañó contándonos un poco qué es lo que se hace desde allí. Licenciada, le agradezco un montón estos minutos que nos ha brindado la radio de la universidad. Ha sido un gusto charlar con usted. Bueno, gracias a ustedes por haberme convocado y bueno, lo único que puedo decir, nosotros contamos con un plantel, somos 3 nutricionistas a la mañana y 1 a la tarde y una nutricionista franquera. Hay consultorio en el hospital de nutrición que se brinda 2 veces por semana, hay consulta por demanda espontánea. Así que cualquier paciente, digamos, por más que no sea paciente del instituto, que necesite venir a hacer una consulta, será bienvenido.